Por fin no es lunes. I am what I am. I am my own special creation. Se identifica inmediatamente, ¿eh? Es uno de los clásicos, Shirley Bassey. Soy yo lo que soy, ¿eh? Yo soy lo que soy, sí. Y nuestro invitado también defiende eso. Sí. Violinista llamado Aaron Lee. Puede que sea una de muchas historias. Seguro que las hay muy parecidas. Es la historia de esas personas que no les han dejado ser como son. Y hoy vamos a reflexionar con él sobre varios asuntos. ¿Por qué alguien con 15 años piensa en el final, en su final? ¿Por qué acabar en una celda, pequeña celda, en una iglesia, en una isla perdida entre Corea del Sur y Japón? ¿Por qué? Aaron Lee nos va a contar su historia, la historia de alguien que ha decidido ser, a un coste muy elevado, en ocasiones, en muchas ocasiones. Aaron, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí. Aaron, tú eres madrileño de origen surcoreano, tienes 32 años. Y déjame que le explique a los oyentes, tocas el piano desde los 4 años, el violín desde los 9, te conviertes en el músico más joven de la Orquesta Nacional de España en el año 2010, aunque hace algo más de 4 años dejas la orquesta para ir por libre. Es decir, aparentemente todo perfecto. Y todo maravilloso, ¿no? Bueno, a día de hoy sí que puedo decirlo sonriendo, pero no ha sido fácil el camino. No ha sido fácil el camino. Tu vida era bastante perfecta, vamos a decirlo así, aparentemente, hasta el año 2005, donde le explicas a tu familia que estás interesado en otros chicos, por otros chicos, ¿no? Sí, fue algo, bueno, tenía pensado contarle a mi padre que soy gay, pero fue accidental y ellos parecía que lo iban a comprender porque me animaban, me decían, bueno, sea lo que sea, pase lo que pase, somos tus padres y tú nuestro hijo y te queremos y siempre estaremos a tu lado. Eso suena un poco a invitación sabiendo lo que hay detrás. Pero bueno, la reacción fue todo lo contrario. ¿Cuál fue esa reacción? Pues al principio decepción, luego advertirme e incluso amenazarme de que todo aquello me llevaría a la perdición, que yo destruiría la familia, que era una deshonra, incluso me llevaron a un médico muy prestigioso aquí en España, intentando curarme. Y cuando el médico les dijo que no había nada que curar, que se deberían estar orgullosos de su hijo, pues lo intentaron una vez más llevándome a una isla, encerrándome en una iglesia de esta pequeña isla que entre la península de Corea y Japón, y ahí estuve el verano del 2005. Porque, para que todo el mundo lo entienda, tú eras un chico de buena familia, tus padres prestigiosos músicos dedicados a la música, estaban construyendo tu futuro, ellos estaban construyendo tu futuro, un futuro perfecto, un futuro ideal relacionado con la música, un virtuoso de la música, y todo esto se rompe con tu confesión. Has dicho que después de pasar por la consulta de un médico aquí en España, tu padre te invita a viajar a Corea del Sur, en principio contándote algo que no tenía nada que ver con la verdad, ¿no? Exactamente. Mis padres me animaron a cambiar un poco de aires después de todo el curso, que yo había además pasado por un trastorno alimentario bastante grave, en el que perdí 12 kilos en mes y medio, me había quedado en los huesos y al menos el expediente académico lo había salvado bien, y me dijeron, venga, cambia un poco de aires, vete con tu padre a Corea y recibe unas clases magistrales de violín con una maestra a la que yo admiraba mucho. Y así empieza septiembre con nuevas energías.
Pero bueno, yo fui encantado porque lo necesitaba, sobre todo mentalmente, pero todo fue una estrategia, con una pequeña excursión antes de recibir esas clases prometidas, pues solo que me vi encerrado en una, no voy a decir celda, porque eso no era una cárcel como tal, pero era una habitación que no tenía ni cama, no tenía ni escritorio, no tenía sillas, era simplemente el suelo, un suelo con una habitación de 1,80 por 3 metros, con una ventanita del tamaño de un folio que daba a una pared de hormigón que estaba a 1 metro. Así que sí, fue lo más parecido a una cárcel para mí. Se te retiró la posibilidad de comunicarte con tu mundo, con tu gente, ¿no? El teléfono móvil, el pasaporte. El pasaporte también, el ordenador, ¿no? No había forma de comunicarte con el exterior. Lo tenía terminantemente prohibido, tanto utilizar el teléfono fijo, el ordenador, el móvil. Me habían quitado todo el dinero, así que incluso habían avisado a la señora que trabajaba en el puerto, la mujer que vendía los billetes de los ferries, diciéndole que yo necesitaba ayuda. Bueno, esto fue una advertencia a toda la gente de la iglesia, que era un pueblecito muy pequeño, así que era como decírselo a todo el mundo, decirles que yo necesitaba ayuda por un pecado mortal, y todo el pueblo con la disposición de ayudarme, pues advertían a mi padre de todo lo que hacía, a dónde iba y con quién hablaba. ¿En algún momento conseguiste, escaparte unos minutos? Porque tú querías contactar con la embajada de España en Seúl. Así es. Gracias a pequeños descuidos o cuando me dejaban solo, pues conseguí escabullirme al despacho del pastor de aquella iglesia y conseguí el teléfono de la embajada de España en Seúl. Llamé y expuse la situación, y me dijeron que al ser menor de edad, estar aquí con mi padre, que es mi tutor legal, complicaba mucho la situación y no sabían muy bien qué podían hacer. Y lo más triste es que esa llamada la descubrió mi padre, porque volvió antes de tiempo de lo esperado a la iglesia. Yo colgué susurrando: por favor, no llamen, llamaré yo de nuevo. Pero no sé si es que no me escuchó el diplomático que me atendía, pero volvió a llamar pensando que se había cortado la llamada, y lo cogió mi padre. Y eso me supuso la paliza de mi vida. Y es a partir de ahí cuando tomas una decisión muy clara. ¿Sabes perfectamente qué es el final de esta parte de tu vida? Después de aquel incidente, yo pensé realmente en quitarme la vida, en tirarme por uno de los acantilados. Pero estando allí dije: voy a intentarlo una vez más, darme otra oportunidad. Y como decía Ortega y Gasset, esa frase tan célebre suya de yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Dije, yo tengo que cambiar esto de salvarme a mí, y no esperar que alguien me salve. Y ideé una estrategia, por llamarlo de alguna manera, para hacerles pensar semanas después que había obrado un milagro en Dios y que había cambiado, me había curado de aquella enfermedad o aquella opción, porque hay que recordar que para ellos era una opción que tú puedes elegir. Y bueno, supongo que entre que querían escuchar ello y querían beber del milagro, pues se recibió de buen grado la curación y pude regresar a Madrid. Pudiste regresar a Madrid, pero de nuevo tus padres se percatan.
Sí, las mentiras nunca duran Claro. mucho y duró casi 2 años, que fue lo que tardé en terminar el bachillerato y a su vez la licenciatura. Yo terminé de manera muy precoz el Conservatorio Superior y fue de una anécdota muy graciosa porque cuando terminé mis padres decidieron volverse a Corea y yo me fui con ellos para supuestamente estudiar un doctorado. Y cuando llegaron todos los paquetes, los 200 y pico paquetes de la mudanza en barco, meses después, ahí es cuando mi padre descubrió un CD que me había regalado y firmado nada más ni nada menos que La Terremoto de Alcorcón. Y dijo, ¡ay! ¿No? Ay, que no se ha claro, curado, ¿no? es que La Terremoto ese año fue la que cantó el himno del orgullo de Madrid. Que una canción que se llama Libérate. Y además estaba dedicado porque ponía Viva tú, viva el sur, La Terremoto de Alcorcón. Claro, cuando mi padre puso esa música en la cadena de música del salón, que era como... estaba prohibidísimo poner cualquier música que no fuese clásica, pues imagínate lo que sonó a todo volumen. Y bueno, poco después ya me mostraron la puerta y me volví a Madrid solo el 4 de diciembre, dentro de poco va a cumplir años, del 2007 fue aquello, y empecé de cero. De cero, claro, tienes que trabajar de camarero, ¿no? De dependiente de tienda de ropa y de otras muchas cosas. Tocando en la calle, en el metro, porque luego llegó la crisis del 2008, donde desaparecieron todos los conciertos con la crisis, y fueron muchos meses, más de 1 año y medio, creo, en el que mis ingresos fluctuaban más que la bolsa. Y bueno, tuve que buscármelas un poco por mi cuenta, pero siempre tenía la sensación de que al menos tengo un techo, un violín, no me sentía para nada miserable, me sentía feliz. Yo a día de hoy incluso recuerdo esa época fue muy feliz, me sentía dentro de la situación, de las dificultades, de que apenas tenía dinero para comer, que tenía 30 euros de presupuesto al mes para comer, pero aún así me sentía bastante dichoso, podría decirse, y digo, bueno, pues todo es un juego, son los 1000 puntos que tengo que conseguir para conseguir aquel tanque blindado, como dicen en La vida es bella, para lograr el objetivo. Pues si hay que salir a la calle, pues es un juego para pasar ciertos nervios y rodar un programa que tocaré en algún concurso internacional o para unas audiciones de orquesta. Y así fue como en el 2009 al final pues conseguí entrar en la bolsa de trabajo de la Orquesta de Radio y Televisión Española, y 3 meses después pues felizmente entré a la Orquesta Nacional de España. El más joven, te conviertes en el músico más joven. Sí, ¿no? fui el yogurín de la casa. Pero tú querías seguir haciendo cosas y querías avanzar. Claro, vamos a recordar que conseguir un puesto en la Orquesta Nacional de España es casi hablar de un funcionario, ¿no? De un puesto fijo, con un buen salario, con una vida, se supone, resuelta, pero tú no lo tenías tan claro. Claro, que un niño que estaba comiendo que sobrevivía con 200, 300, un buen mes era el que ganaba 600 euros, pasase a ganar como un funcionario de clase A28, que eso es un cargo alto, un puesto muy alto, ganando más de 3.000 euros, yo decía, ¿yo qué hago con todo esto? Y bueno, al principio, pues la verdad es que fue muy bonito el poder vivir de manera más tranquila, sin miedo sobre todo, y con las giras de la Orquesta Nacional, el poder tocar en la sala de la Filarmonía de Berlín, donde toca la Filarmónica, y
y vivir todo aquello, las grabaciones, tocar con Estrella Morente, todo eso fue muy bonito. Pero pasados los ciertos años, cuando ya naturalizas cuando te adaptas a aquello, te das cuenta que tienes que hacer algo más. Para mí no era una opción, bueno, si haces algo, pues mejor, ¿no? No, era una responsabilidad tener que aportar algo, devolver algo al mundo, a la sociedad, después de todo lo que había vivido. No quería borrar aquello de mi memoria como si fuese un trauma que quiero guardar al fondo del baúl, sino, venga, esto es una realidad y no soy el único, sé qué pasa, he conocido otros muchos casos, también tremendos, y ahora sí que tengo el poder y la capacidad y los contactos para poder hacer algo positivo. Así que decidí crear la Fundación Arte que Alimenta para organizar eventos, casi todos son conciertos porque es a lo que me dedico, pero muchas veces también son seminarios, charlas, calas, cenas benéficas, con el fin de recaudar fondos, y con eso pues lo hemos dedicado a diferentes obras sociales, como pueden ser becas comedor. Luego pues se cumplió mi sueño de poder ayudar a jóvenes del colectivo LGTB que han sido expulsados de sus casas, también mujeres sin hogar, que es una realidad que yo no conocía tan en profundidad como ahora, y son un sector olvidado y muy vulnerable. Y bueno, es hacer del arte un canal para un bien mayor. Aaron, ¿y el perdón? El perdón empieza conmigo mismo. Eso es algo importante, porque cuando a mí me sacaron de aquella isla después de todo aquello, de esa decisión, ese precio que tuve que pagar para ser quien soy, para ser libre, pues me odié bastante, me sentía muy frustrado de, jolín, tengo que volver a entrar al armario después de todo lo que sufrí y lo duro que fue aceptarme a mí mismo, sabiendo que en mi entorno no lo iban a aceptar. Una vez que acepté aquello fue cuando también pude perdonar a mi padre de todo lo que hizo, porque yo no creo, no me gusta demonizarlos a mis padres. Ellos tienen sus limitaciones, ellos nacieron y crecieron en una época muy determinada en Corea, en el que los valores y principios eran muy diferentes a los que son en Corea actualmente. Llegaron a España, a Madrid, a finales de los 80, así que se trajeron, en esa mochila que se trajeron, también venía cargada de los valores no solo religiosos, sino culturales de Corea de los 80. Y bueno, ellos hicieron lo que pudieron pensando que era lo mejor para mí, que estaban equivocados, por supuesto, no los justifico, ni comparto su visión ni su proceder, pero tampoco creo que yo gane nada odiándolos. Se me da muy mal ser rencoroso. Bueno, eso está bien, eso está bien, porque el rencor te carcome por dentro, sí. ¿Y se toca mejor cuando has vivido un infierno? Porque tú has vivido un infierno, has pasado por el infierno. Muchos defienden que muchos músicos que han sufrido bastante tocan de manera distinta y diferente, y se percibe, y se puede notar. Pues yo creo que sí. Mira, hay millones de violinistas, otros músicos que son mucho mejores que yo, que han tenido la opción y el tiempo de hacer un máster o de estudiar mucho más allá que yo, en una situación pues privilegiada, y eso pues técnicamente les va a dar son técnicamente muy superiores, pero el vivir ciertas situaciones y poder interiorizarlas, de poder darles un sentido, yo creo que eso te da una historia, y lo importante al final de las artes es que comuniques algo,
y yo tengo algo que contar, algo que sea con el violín o con un libro, y todo aquello que he vivido puedo exponerlo con la música, con mis dedos, y eso creo que no muchos lo hacen, simplemente lo convierten en algo mecánico porque han repetido 1.000.000 de veces aquello que han tenido que estudiar delante de un espejo. Y en mi caso puede que técnicamente ya a día de hoy ni siquiera busco esa perfección de cuando yo estaba estudiando 10 horas diarias en una cabina de estudio en el conservatorio. No tengo ninguna intención ya. Yo ya logré todo aquello entrando en la Orquesta Nacional y con todas las giras. Yo, bueno, objetivo cumplido, hice el check, y a día de hoy pues me interesa ser más músico que ejecutante. Muy interesante, sí. Y la historia, narras tu historia en un libro, Yo soy lo que soy, que por cierto se va a llevar... Yo soy el que soy. Soy el que soy, que se va a llevar al teatro en el mes de enero, ¿no? Exacto. Es muy curioso cómo ha surgido todo, porque es una historia de resiliencia en tiempos del COVID. Yo terminé este libro en abril de este año, mientras estábamos todos confinados en nuestras casas, ese confinamiento duro en el que no podías hacer nada. Y yo así pude terminar el libro, y cuando se iba a publicar en septiembre, octubre, pues mis colegas y amigos de profesión, Gaby Goldman, que es el director musical de West Side Story, y Billy Elliot, y también Zenón Recalde, director artístico del Rey León, y Verónica Ronda, también, que es una actriz de Kamikaze y que fue del Centro Dramático Nacional, pues estábamos en una situación bastante peliaguda con todos los teatros cerrados, y nos pudimos juntar para crear, bueno, inicialmente iba a ser una lectura dramatizada, algo un poco fuera de lo normal para presentar el libro, pero esto se lo mostramos a Miguel del Arco, al que siempre estaré agradecido por haber venido a escucharnos a un ensayo, y dijo, esto no es una presentación, esto tiene que ser una obra de teatro, pero no puede durar media hora, claro, lo tenéis que aumentar a más de 1h10, 1h15, y estuvimos 2 meses como locos preparándolo para que sea realmente ya una obra completa de teatro que se va a estrenar en enero. Harold Lee, pues muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros en Por fin no es lunes, contarnos tu historia. Y se te nota sereno, se te percibe sereno y tranquilo. Tienes algo más de 30 años, ¿no? Sí, ahora tengo 32. Y qué tranquilidad y qué serenidad, ¿eh? Bueno, es el haber llegado hasta aquí sabiendo que el sufrimiento en sí no hace madurar, no me ha hecho madurar, es el hombre el que da sentido a ese sufrimiento, y eso hace que el sufrimiento se convierta en otra cosa, en algo positivo. En algo positivo, al final, sí. Harold Lee, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias. Un abrazo grande, un beso. Besos. I see trees of green.